Informales, 9 de la mañana, 17 minutos y hoy, último día de la campaña para el referéndum, seguimos en tema ahora del otro lado, Leo. Sí, recién tuvimos la entrevista al ministro Pablo Mieres dando la visión del gobierno acerca del tramo final de la campaña. Ahora recibimos al senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio para tener la visión desde el lado del Frente Amplio y del comando, ese comando del sí que está, ¿no? Yo no. No está. Desde el lado del sí, no del comando. Militante nomás de a pie. Bienvenido, Sánchez. Bienvenido, senador. Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Que ayer lo decíamos, Leo, hoy iban a debatir Sánchez con el senador Gustavo Penades del Partido Nacional y acá en el programa, y a raíz de la decisión que tomó el comando del no, de que no hubiera debate después del mensaje del presidente de ayer, es que hoy entrevistamos solamente finalmente al senador Alejandro Sánchez. Exacto, Sí. y el debate se cayeron transformó todos los debates. en esta doble entrevista Mieres-Sánchez. Está bien, un debate, una especie de debate en diferido. En diferido. ¿No? Era el fin y al Pero cabo. bueno, No, pero está bueno. Empecemos con el principio. Estuvo la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou. Escuché un audio que hizo circular por las redes sociales, medio duro, ¿no le gustó la conferencia de prensa? No, a ver, yo lo que digo en el audio, que me lo pidieron algunos compañeros, es sencillamente una conferencia de prensa de 26 minutos, más o menos, del presidente de la República. La cadena del sí tuvo muchísimos menos minutos, ¿verdad? Evidentemente, el tener la cadena del sí y una conferencia del presidente, hay un desequilibrio, en definitiva, en la información. Lo que yo digo es que en esos 26 minutos el presidente no se refirió un solo segundo a un tema central, que es el tema del incremento de los combustibles. Pero era... El orden del 36%, y más cuando el presidente tenía un compromiso electoral de bajar los combustibles en el Uruguay, y de hecho habló en todos los escenarios que pudo durante la campaña electoral de que si ganaba el gobierno se acababan los aumentos. Está bien, Entonces, pero era una conferencia de prensa y estuvo abierto a preguntas. Le pudieron haber preguntado este tema, no le preguntó nadie. Bueno, sí, Hubo muchos medios que están afiliados al sí o... no hay nadie medio afiliado al sí, no creo. Yo creo en la libertad de prensa, Leo. No, yo igual también, que vos. pero Por eso. uno sigue la tendencia de algunos medios y, bueno... No sé. No Igual, sé, pero yo no estaba en la conferencia de prensa, no soy periodista, no le puedo preguntar. Lo que yo digo es, uno de los principales temas que tienen los uruguayos hoy es que no llegan a fin de mes porque los precios se incrementaron todos, ¿verdad? Ah, pero para, con eso ahí quería ir, Ahí porque quería. yo también Pero yo quiero decir una cosa previa, porque sí, no, claro, es decir, no le preguntaron sobre el tema, tiene que admitirlo, digamos, porque él no lo habló, pero no se lo preguntaron. Pero ¿y qué querés que yo haga? Por eso digo, pero Pero no culpen al presidente de lo que no le preguntan a los periodistas. Yo culpo al presidente que en los primeros 16 minutos que habló el presidente y decidió jerarquizar determinados temas de la ley de urgente consideración, un tema que para mí es muy relevante, el presidente no lo puso en la agenda. El presidente además reincidió en una mentira. Y eso me parece bastante duro, porque en realidad cuando comenzó esta campaña, incluso el propio secretario de Presidencia hizo referencia a que nosotros queríamos derogar dentro del capítulo de adopciones justamente el acortamiento de los plazos. El presidente ayer volvió a reincidir en esa mentira diciendo nosotros creamos un sistema con la LUC que acorta los plazos de adopciones y yo lo que le tengo que decir a la gente es ese artículo no está en el referéndum. Dijo que hubo 43 adopciones en lo que va de este año. Exacto, sí, eso es muy bueno y yo estoy muy contento con eso. Ahora, ¿cuál es lo que está? Los dos artículos que están en el referéndum se refieren a quién puede resolver si hay una familia adoptante que está en condiciones de hacerlo. Y lo que nosotros queremos derogar es que no sea un juez, sino que sean los servicios técnicos del INAU, que hay psicólogos, trabajadores sociales, y son los que entienden en esto. Pero los plazos para adoptar, incluso hizo referencia a que todo el mundo debe conocer una familia que pasó 3 años para tratar de adoptar un niño, no están en el referéndum. Están vigentes, los votamos todos los partidos políticos, y van a seguir estando vigentes si él sí gana. Y el presidente lamentablemente reincidió en esa mentira, o lo asesoraron mal, pero yo creo que después de una campaña que ya lleva varios meses y en donde se ha desmentido en varias oportunidades, eso que terminó siendo incluso un spot, ¿verdad? Que había llevado adelante y colgado en sus redes sociales el secretario de Presidencia, creo que lo que hizo el presidente ahí es desinformar. Y eso a mí me parece que estuvo mal. Además de que el presidente ayer dejó de ser el presidente de todos los uruguayos para ser el presidente, en definitiva, del directorio de la campaña del no. Pero eso independientemente de ese debate. Pero se subió que defienda su ley. Pero por supuesto puede defender la ley. Yo no estoy en contra de defender la ley. Ahora, el cierre de la campaña del no lo hace el presidente de la República, ¿no? Entonces, me parece que si lo va a hacer, sería bueno que lo que tendría que hacer el presidente es tener la mayor ecuanimidad para transmitir la mejor información posible y no transmitirnos intenciones. Porque lo que nos hizo, por ejemplo, en educación fue transmitir intenciones.
¿no? Habló de que había que mejorar la educación, todo lo compartimos. Yo me pregunto, ¿qué aporta para mejorar la educación pública de que en la ley se cambie la obligatoriedad que tienen los padres, madres o tutores de inscribir a sus hijos en un centro educativo? Pero ¿Cuál es el aporte? ¿Hasta qué punto eso es así? Entiendo que hay un cambio... No, está bien, pero el artículo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla de la obligación de los padres de controlar que los chiquilines vayan a las clases y aprendan. Entonces, o sea, eso no se derogó. Eso es parte... Entonces yo ahí te hago una pregunta, la que no pude hacer ayer. No, yo no dije la obligatoriedad de la educación. Pero se ha dicho, porque hablando de mentiras, se ha dicho. Y se han dicho otras. Yo digo lo que digo, ¿no? Yo lo que digo es, había un artículo que establecía que los padres, madres o tutores tenían la obligación de inscribir a sus hijos, vigilar su asistencia y sus aprendizajes. Ahora se cambió esa redacción. Se cambió esa redacción por deberán colaborar. ¿Tá? Entonces, vos me decís, no cambió nada. ¿Para qué lo cambiaron? Bueno, ahí hay una argumentación que ¿para qué? Yo no voy a entrar en esa Entonces, ahí estás de acuerdo conmigo. De la adecuación, porque había informes que hablaban de la inconstitucionalidad y desde el sí se dice que nunca hubo recursos de constitucionalidad. Lo que yo digo es, el Código de la Niñez y la Adolescencia no establece en el artículo 16 que los padres tienen que asegurar que los chiquilines vayan a los centros educativos y que aprendan. Pero ahora hay una ley más vigente, más nueva, que es la ley de la LUC. Pero no contradice la anterior. Bueno, puede generar distintas interpretaciones. Pero a mi punto de lo que voy es... En este caso me parece que no. Mi punto, ¿sabes cuál es mi punto? Es que si se hizo mal, justamente es una de las razones para votar sí y derogar ese artículo. Porque mi pregunta es, ¿para qué lo cambiaron? Y el presidente ayer no me lo explicó. No se lo explicó a los uruguayos. También, senador, por parte de la campaña de sí se decía que con las modificaciones en el capítulo de educación se daba marcha atrás en la obligatoriedad a partir de los 3 años, cuando ya no era obligatoria a partir de los 3 años la educación formal, claro. Que se quería tender hacia eso, pero ya no era, y también en medio de la campaña se entreveró eso. No digo que lo haya dicho usted, digo que se entreveró también. Las campañas tienen ese tema, que muchísimos temas. Muchísimos temas, y a veces a algunos se les va la cadena. Sobre eso te quiero... Y en definitiva, permitime esto, y en definitiva lo que hay que hacer es darle argumentos a la gente. La gente tiene que decidir sobre 135 artículos, no sobre toda la ley de urgente consideración, no sobre toda la política del gobierno, porque no está, esto no es un plebiscito del gobierno. Entonces tiene que discutir sobre esto. Entonces, en esa discusión yo lo que digo es, esta ley tiene artículos mal redactados, esta ley tiene artículos que son inconducentes, esta ley tiene artículos que no contribuyen a mejorar ni la educación, porque no hay nada en términos de innovación educativa allí, ni otros aspectos de la seguridad. Y lo que yo digo es, lo que hay que hacer es anularla y habilitar que se discutan cambios necesarios en el país, anulando la ley, anulando 135 artículos. Lo mismo que hablábamos recién con Mieres, que vos ahora estás haciendo referencia también sobre, bueno, algunas falsedades y cosas que se han dicho. Eso ha pasado en las dos campañas. Las dos campañas han dicho cosas que no son, todos lo sabemos, les hemos repetido hasta el cansancio. Recién Mieres decía alguna, con Nico le mencionábamos otras del otro lado. En ese audio que vos mandaste ayer, que yo también lo escuché, vos también incurrís en una falsedad ahí. Porque vos decís... vos asociás el precio, el aumento de los combustibles, la nueva forma de calcular los combustibles que está en la LUC, a el aumento de todos los precios del supermercado. Incluís la carne incluso ahí también. Y eso no tiene directamente que ver con el aumento de los combustibles. Ya sabemos que la carne sube por otras cosas, que la harina, que los huevos suben por otras cosas, que la harina ha subido por otras cosas. Entonces ahí también, eso también es una falsedad. Bueno, no, la que estás equivocada sos tú. ¿Por qué? Porque la carne se transporta en el Uruguay por camiones y fletes. Sí, claro. Entonces, si se aumentan los costos del flete, producto de los combustibles, se incrementan los productos. Claro, pero permitime, porque me acaba de decir que yo hice una falsedad, y no es una falsedad, porque en cualquier parte del mundo, y cualquiera que pase por la Facultad de Ciencias Económicas sabe, y de hecho ustedes tuvieron hace poco a Danilo Astori aquí diciendo que justamente el combustible es un producto difundido. Y eso que lo que hace es el precio de la economía. La energía que se utiliza para poder producir cosas y transportarlas después para venderlas, incide en los costos. Estamos de acuerdo. Eso es el primer punto. Segundo punto, la inestabilidad de cuánto va a ser el precio de los combustibles genera una especulación. Y esto lo está denunciando hoy, por ejemplo, Cambau. Pero no es lineal, vos sabés que no es lineal. El aumento de la carne, el aumento de los huevos, yo creo que el efecto... Mirá, el gobierno dice, como hay una guerra que empezó hace 25 días, aumenta los combustibles. Los combustibles empezaron a aumentar. Vienen aumentando desde el año pasado. En el mundo. Estamos de acuerdo. En el mundo. En el mundo. Han aumentado. En el mundo. Lo que yo te digo no es lineal, Sánchez, lo que vos planteás. No, es lineal porque los precios... A ver, si yo tengo que transportar un paquete de fideos que lo produzco en Montevideo, en Canelones, y lo tengo que llevar hasta Tacuarembó,
el costo que tengo para transportar esa producción a partir del aumento de los combustibles incide en el precio. Y ese precio se lo trasladan a la gente. Claro. Entonces, pero además... Pero no es el único motivo. Vos sabés que no. Ya puede haber otros motivos. Yo no digo que no. Voy a poder haber motivos desde que yo tengo ganas de remarcar porque tengo ganas. Bueno, por supuesto. Pero, por ejemplo, el precio de los huevos que está por las nubes no tiene nada que ver con la LUC. ¿Por qué no? Y porque no tiene nada que ver con la LUC, porque el precio de los huevos es por la muerte de las gallinas. Sí, también hubo mortalidad y hubieron otras olas de calor y no hubo un incremento tan importante del precio de los huevos. Yo lo que te digo es, hay dos componentes. Uno, el componente de costo de la energía, que nadie puede decir que no incide en los precios de la canasta. Y el segundo componente es la incertidumbre que se genera con un sistema en donde se ajustan los combustibles todos los meses. Y eso, que es la incertidumbre, ¿cuánto va a salir la nafta en abril? Nadie sabe. Bueno, hoy yo leí prensa que parece que el 28 se va a resolver algún incremento, el 28 después del referéndum. Ahora, Sánchez, entonces, ¿usted no ve que hay un incremento mundial pero, de los precios? Pero permitime esto. Me yo lo que hago es, entonces, si yo no sé cuánto va a subir en abril, no sé cuánto va a subir en mayo, no sé cuánto va a subir en junio, y por las dudas estimo yo, como productor o como comerciante, ¿verdad? Y bueno, vamos a remarcar los precios por las dudas de cuánto me suben. Entonces, esa incertidumbre con respecto a un componente central de cualquier propuesta productiva, que es la energía, ¿verdad?, es lo que ha generado una dispersión y un salto de precios y una inestabilidad de precios muy grande. Y yo creo que eso tiene un efecto directo allí. Sobre eso, vinculado a los combustibles, en realidad ahí estamos hablando principalmente del gasoil, ¿no? Porque son a gasoil los camiones que transportan los insumos. Que desde el 2018 no subía. Bueno, a propósito justamente de lo que pasaba para atrás con el gasoil, el Centro de Estudios para el Desarrollo, que dirige el economista Agustín Iturralde, publicó recientemente un boletín en el cual hace un análisis de qué pasaba, por ejemplo, con los sobreprecios del gasoil en relación al precio de paridad de importación. Lo mide desde el 2010 para atrás. De 2010 tengo entendido que no se da de esta manera, pero si miramos el sobreprecio del gasoil sobre el precio de paridad de importación, nos da en 2010 261 millones de dólares de sobreprecio, 189 en el 2011, 210 en el 2012. Así va hasta el 62 en 2019, es el más bajo que tiene el gobierno del Frente Amplio. En 2021 da menos 59. O sea, el mecanismo que no se está aplicando, porque el mecanismo, o sea, están aplicando están ajustando por debajo del precio de paridad de importación, da la cuenta de que en este caso no hubo sobreprecios, y a diferencia de lo que pasaba en los gobiernos del Frente Amplio, donde tenemos 10 años para atrás, donde había millones y millones de dólares de sobreprecio en relación al precio de paridad de importación. Bien, es interesante ese artículo, porque ese artículo, por ejemplo, no toma en cuenta que se cambió el cálculo del PPI. Es verdad. Es verdad. ¿Verdad? Entonces hoy tenemos un PPI más alto de que él está haciendo las estimaciones con respecto a los sobreprecios. El precio de paridad de importación y el manejo, entonces, el rol que tenía la URSEA en los gobiernos del Frente Amplio era meramente, o sea, testimonial, porque pudieron cambiar el precio de paridad de importación. Dale, yo te escucho y te contesto. Sí. El precio de PPI es el valor hipotético que tendría un importador si trajera combustibles al Uruguay. ¿Verdad? ¿A cuánto lo colocaría en el mercado uruguayo? Ese valor PPI es una estimación, no es real. Por ejemplo, ¿cuánto ganaría ese importador? El PPI lo estima muy por debajo. Y a su vez, no incorporaba algunos cambios importantes. Por ejemplo, ANCAP acaba de cuestionar el cálculo de PPI de esta URSEA. Este ANCAP acaba de cuestionarlo. ¿Por qué? Porque los alijos no están incorporados como costos. Y entonces, si yo voy a traer nafta, ¿verdad?, para vender en el mercado uruguayo, voy a tener que traer un barco, los alijos son el intercambio, digamos, de barcos mayores a menos volumen, ¿verdad? Todo eso no está en ese cálculo del PPI. Sí, se lo marcamos a Iturralde cuando vino, dice que no es sensible la diferencia en un cambio. Bueno, pero me haces un estudio. Me haces un estudio, me hablas de sobreprecio, pero justamente cuando cambian la metodología para calcular cuánto es el sobreprecio, no me incorporás los cambios. ¿Se comería todos los sobrecostos que están marcados? No sé, yo lo que te puedo decir es que el gasoil llegó al 2019 a los precios de paridad de importación, ¿verdad? Y así entregó el gobierno del Frente Amplio, y en el año 2018 fue el último incremento del gasoil, ¿verdad? Que era 40,4. ¿Para ustedes habría que volver al sistema anterior? Yo creo que hay que volver al sistema anterior en el cual... Porque el sistema anterior igual tenía aumentos en el año así corriente. Eran los menos y eran excepcionales. Básicamente, la regla del sistema anterior era que yo fijaba los precios durante un año, me hacía cargo de esos precios durante un año, es decir, ANCAP se hacía cargo de las variaciones del petróleo,
¿no? Cuando subía demasiado perdía dinero, cuando bajaba lo recuperaba y le daba una estabilidad de precio. Así también podía venir un batacazo de precio, ¿no? En algún momento. Nunca hubo. Y hubieron incrementos en el año 2017, por ejemplo, para poner el más cercano. 38% de incremento del petróleo en el año 2017. ¿Cuánto se ajustaron los combustibles en Uruguay? 6%, por abajo de la inflación. Y hoy se ajustaron 3 veces por arriba de la inflación. Y esto es lo que ocasiona justamente, por eso no es una falsedad lo que yo digo, porque cuando vos ajustás los combustibles 3 veces más que la inflación y 3 veces más de lo que ajustaste los salarios, lo que termina pasando es que con el mismo salario yo puedo comprar mucho menos nafta y después puedo comprar mucho menos fideo y mucho menos arroz. Entonces, ese sistema antes permitía que los ajustes de combustibles siempre fueran por abajo de los incrementos de salario. Y eso es importante para sostener el poder de compra de los vecinos. Y ahora eso se rompió. Pero Sánchez, nadie niega que hay aumento de precios. Nosotros todos vamos al súper, al almacén, vemos que los precios están descontrolados. O sea, eso es innegable para cualquiera, ¿no? Yo lo que te hacía referencia es la forma que vos transmitís tu mensaje en el que decís que por la LUC y por el nuevo, lo que dije en el audio es lo que acabo de decir acá. Ahora, ¿usted no admite que los precios del combustible tienen relación directa con el precio del petróleo que viene subiendo a límites muy altos de hace meses en el mundo? No, usted siempre me pregunta de qué admito yo y qué no admito, y yo admito todo. Entonces sí, estamos de acuerdo. No, porque si no una lógica de preguntar en la cual no reconoce tal cosa. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, Leo. Esperemos. A ver, sí ¿cómo se compone, pero déjame esto, ¿cómo se compone el precio de los combustibles en Uruguay? El valor de la materia prima, que es el petróleo, los gastos en los que incurre ANCAP para refinar ese petróleo, los costos y las ganancias de los sellos, que son los que comercializan luego, los costos y la ganancia de los fletes, más los impuestos, que son casi la mitad, y los subsidios, que son la mitad, ¿verdad? Entonces, esa es la composición de precios de los combustibles. Si aumenta uno de los componentes de esa canasta, puede ser la ganancia de los sellos, el incremento de los fletes o el precio del petróleo, por supuesto que aumenta el costo de ese producto. ¿Claro? Ahora, mi crítica es, eso sucede, pero resulta que en el Uruguay habían incrementos del petróleo del orden de lo que existen hoy, pero nunca tuvimos en 12 meses un incremento de las naftas del 30%. Y nunca tuvimos un incremento de los combustibles por arriba de la inflación y por arriba de los salarios. Y ahí está el problema, porque yo quiero Estado para que me defienda. Y también hubo bajas de los combustibles, de la materia prima muy grandes que no se reflejaron en los precios. Reflejaron, porque cuando el petróleo sube mucho y vos perdés, recuperás cuando el petróleo baja. Y ahí le das estabilidad de precio. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una economía como la uruguaya. ¿Sabés por qué? Porque el petróleo, no solo ahora por la guerra, antes Donald Trump sacaba un tuit y aumentaba el petróleo. Y entonces las pequeñas y medianas empresas, que son las responsables del 70% de los salarios del Uruguay, no resisten variaciones de esa naturaleza porque no tienen la espalda para resistir. Entonces precisamos... ese sistema de ser muy poco transparente, digamos, ¿no? ¿Cómo? Que se acusaba a ese sistema de ser muy poco transparente. No era transparente porque el cálculo de PPI se hace más de 12 años. Y la fijación de precios la fijaba el Poder Ejecutivo y ahora la fija el Poder Ejecutivo. Pero acaba de decir que el precio de PPI en realidad no reflejaba un montón de costos. No reflejaba, claro. O sea, no servía para nada. No sé si no servía, porque es un ejercicio. A ver, el PPI es un ejercicio. ¿Cuánto saldría? Pues, ¿sabes? Mirá, te voy a poner otro ejemplo. La comisión de expertos que creó el gobierno, ¿verdad? Le dijo al propio gobierno que la propuesta de desmonopolización es un desastre para el Uruguay. ¿Por qué es un desastre? Porque cuando yo refino un barril de petróleo, pasa que acá hay mucha gente hablando de estas cosas sin estudiarlas, particularmente los del no, que no leyeron ni siquiera el informe de la comisión de expertos. Tiene 400 páginas, hay que leerlo. Lo entregaron en febrero al Parlamento. Cuando uno refina un barril de petróleo, sale una X cantidad de nafta, una X cantidad de gasoil, una X cantidad de lubricantes, etcétera, etcétera, falcote. Si yo dejo de refinar, tengo que importar todos esos productos. Todos. Porque no los voy a tener. Entonces, va a venir un empresario que dice, yo solo vendo nafta, ¿eh? Si vos te quedás sin afalcote, problema tuyo. Entonces, en una estrategia de desarrollo y de soberanía nacional, no nos podemos quedar sin esos insumos que son muchos y variados. No es lo que está en discusión. No, ya sé, pero estoy poniendo como ejemplo esto, porque eso significaría un sobrecosto para el Uruguay de 125 millones de dólares por año desmonopolizar. Pero no es lo que estamos discutiendo. No, pero lo que estoy diciendo es que acá se plantean determinadas cuestiones con los combustibles y tiene que ver con estos aspectos, ¿verdad? ¿Le puedo cambiar de tema? Voy al capítulo seguridad. Me alegrás si vos cambiás de tema. Yo también.
El capítulo seguridad. Hace unos días el Frente hizo el sí hizo una conferencia de prensa y presentó 50 casos dudosos o denunció que quería que se investigaran sobre presuntos abusos policiales. El Ministerio respondió, de las cifras que dio el Ministerio, no hay ninguno de esos casos que tenga un policía procesado o imputado todavía, menos condenado. Hay muchos casos que no tienen denuncia, es una cosa que llama la atención, es decir, raro. Están incluidos Porque justamente, están todos los expedientes, además. pero no hay una denuncia, y son muchos los que no tienen ninguna denuncia, y 47 de esos casos refieren a gente que, por supuesto, que tiene los mismos derechos que tenemos todos, pero que tienen antecedentes penales. A propósito de esto, la dirigente del sindicato policial, Patricia Rodríguez, dijo que el sí no tuvo reparo en dañar gratuitamente la imagen de quienes arriesgan todos los días la vida de los uruguayos, hablando de los policías. ¿Estuvo bien ese expedido? ¿Qué le satisfizo la respuesta del Ministerio? ¿Qué tiene para decir hoy? A ver, se había generado un debate donde el ministro decía que él no tenía, porque el debate comienza con la Asociación de Defensores de Oficio, ¿no? En donde en un informe posterior a la Junta de Firmas establecía de que habían notado un incremento en la violencia policial, ¿verdad? Y a partir de ahí se empezó a discutir si estaban las denuncias, no estaban las denuncias, por qué no se hacían las denuncias. Y lo que hizo el Frente Amplio frente a la intimación que le hicieron, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un informe, fue decir, bueno, estas son las que nosotros tenemos, debe haber muchas más. Nosotros no somos los que andamos recabando denuncias, sino que simplemente cuando se nos dice, ustedes están hablando de que hay denuncias y no preséntenlas, las presentamos. Y le presentamos la denuncia, las 50, con número de expediente, ¿no? La Asociación de Defensores de Oficio habla de más de 100, la institución también, ¿no? Naturalmente. Nosotros no agraviamos a la policía. Quien agravia a la policía, en todo caso, es lo que le bajan el salario. Es lo que recortan el 50% del equipamiento policial. Bueno, así se siente el sindicato policial, Está bien, ¿no? Y tiene todo el derecho de sentirse así la señora Patricia Rodríguez. Tiene todo el derecho. Yo lo que le puedo responder a la integrante del sindicato policial es que trate de defender el salario de los trabajadores policiales, ¿no? Y que, por ejemplo, en la rendición de cuentas que se recortó el 50% del equipamiento policial. ¿No se precipitaron con esas denuncias? No. 50 casos. Nosotros presentamos los casos que recibimos porque nos parece que cualquier denuncia sobre abusos policiales o sobre abuso de lo que sea, hay que presentarlas para que se tramiten. ¿Por qué fue en este momento? Porque se generó el debate donde el mismo ministro le dijo, bueno, tráiganmela. Entonces, si vos me decís, tráemela, yo te la llevo, ¿verdad? Entonces, me parece que la discusión, en todo caso, porque ayer también el presidente de la República dijo una cosa diciendo, esa mujer o ese hombre que sale vestido de azul a defendernos todos los días. Yo le puedo decir a esa mujer y a ese hombre vestido de azul que sale a defendernos todos los días que el 28, si gana el sí, tendrá todo el respaldo del sistema político para prevenir, combatir y reprimir el delito, siempre y cuando lo haga conforme a las leyes y conforme a los procedimientos policiales. Lo que pasa es que, de acuerdo al sindicato, por lo menos, este paquete de artículos, ellos sienten que lo respaldan. Lo sentirán, pero yo creo que no. Bueno, pero ellos son el sindicato policial, o sea, trabajan de eso. ¿No? Está bien, entonces los ponemos de legisladores. No, pero la opinión de ellos no les parece importante, claro, a ustedes. A mí la opinión me parece importante. Ahora, yo no voy a bajar al ministro porque un sindicato como el de Maldonado dice que no está en condiciones de asumir el ministerio. Lo dice el mismo sindicato policial, ¿no? Entonces, a ver, aquí no está en discusión toda la política de seguridad. Ni siquiera está en discusión todo el capítulo de seguridad de la Ley de Urgente Consideración. Hay 33 artículos en debate. Sí. Esos 33 artículos nosotros creemos que no contribuyen a esto. Ahí hay un conjunto de artículos que incluso derogándolos van a ser vigentes. Recién dijo el ministro de Trabajo, siempre se pudo pedir cédula en este país. Y la pide la policía sistemáticamente. En el año 2018 le pidieron la cédula a 500.000 personas en el marco de los operativos que se llevaron adelante. Pero hay una ley del año 1978, en su artículo 16, que es donde se crea el registro de identificación civil para personas físicas y jurídicas, que establece con claridad que todo ciudadano está obligado a mostrar su cédula de identidad cuando cualquier autoridad así lo requiera. Entonces, decir que no se pedía cédula antes, eso sí es una falsedad. Y decir lo que dijo incluso el ministro de Trabajo aquí, de que no se podían revisar bultos, pero por favor, te para un inspector de la Intendencia y vos le tenés que entregar todo, la cédula, la libreta de conducir, etcétera, etcétera. ¿No lo va a hacer la policía? Yo vi un spot de la campaña, este es un spot además, porque yo puedo aceptar que alguien se vaya de boca en una entrevista en vivo o en un discurso. Ahora, vi un spot diciendo que ahora, gracias a la LUC,
No se puede insultar a los policías como que si antes sí. ¿Pero de qué estamos hablando? Tenemos que cerrar, pero quiero hacer una pregunta cortita, pero más general sobre la LUC, porque Sí. lo hablamos al principio del programa, sobre la conveniencia o no de la LUC en particular, que fue una discusión que se dio en el principio de la campaña, Sí. después quedó un poco entreverada o en el fondo, y también sobre la conveniencia de involucrar a la población en un referéndum por 135 artículos que, por ejemplo, son tan variados como la LUC, los artículos que se quieren derogar, que si una persona está en contra del tema de los combustibles, pero a favor de la portabilidad numérica, que es un tema que se refirió ayer el presidente de la República, dijo que incluso ha beneficiado a Antel, que era uno de los argumentos en contra, no tiene más remedio que derogar todo. ¿A ustedes les parece que fue la mejor manera esta de afrontar este tema? Bueno, lo que pasa es que esta es una manera sui generis a partir de que el gobierno vino con una manera sui generis, una ley que si vos sumás todas las leyes de urgencia de la restauración democrática hasta ahora, no llegan a 400 artículos. Y esta ley vino con 500. No así con presupuestos o rendiciones de No, cuenta. pero estoy hablando de leyes, de Pero urgencia. las rendiciones de cuenta funcionan a veces como leyes No de funcionan urgencia. iguales, ¿sabes? ¿Sabés por qué no funcionan iguales? Contame. Porque si en 45 días yo no voto, queda vigente lo que mandó el anterior. Poder Ejecutivo. Y eso es legislar... Pero los con un- plazos son los mismos, ¿no? Sí, pero eso es legislar con una espada de Damocles ahí, que si vos no legislás, queda vigente lo que estaba del otro lado. Muy distinto a la ley de presupuesto, pero que si yo no la apruebo, queda respóndame esto vigente la anterior. respóndame esto, a ver qué le Está parece. bien. Sí. Pero- entonces, lo que yo digo es, hay 135 artículos, nosotros no son todos los artículos que votamos en contra, votamos muchos más artículos en contra. Yo tengo Y otras algunos de estos críticas. votaron a favor Y también. algunos votamos a favor y el gobierno los utilizó para incrementar los combustibles y por eso los queremos derogar. O sea, esto es bien sencillo. Yo diría, si yo anulo, nosotros estamos dispuestos al 28 a armar una mesa de diálogo, como lo dijo el presidente del Frente Amplio, y muchos de estos artículos que están mal redactados, poder hacerlos de vuelta. Pero hacerlos con los tiempos que nos permitan escuchar a los que saben, aportar ideas de todo el sistema político y luego que las mayorías resuelvan. Pero hacerlo de manera prolija. No hacerlo como se hizo ahora. ¿Se le otorgó una importancia desmesurada, como dijo Mujica, a todo esto? Yo creo que sí, porque el 28 el Uruguay sigue existiendo. El gobierno está diciendo poco más que... hay quienes dijeron que estábamos cuestionando el derecho a gobernar, digo. Pero del lado de ustedes también han dicho que poco menos que cae el Uruguay de las garantías. No cae nada. El Uruguay sigue estando del otro lado, el 28, y nos precisa a todos trabajando para mejorar la vida de la gente, mejorar el trabajo, mejorar la salud, mejorar la educación del país. Lo que nosotros decimos es, estos 135 artículos no contribuyen a eso, generan problemas de interpretación, generan dudas, bueno, anulémoslo y abramos el debate en la educación, que necesitamos mejorar los aprendizajes. En la seguridad necesitamos mejorar todavía los niveles de violencia que existen en el país. En todos los aspectos hay que mejorar. Sentémonos a trabajar y llevemos adelante una política seria, responsable, y si derogamos estos 135 artículos, el Uruguay no se cae. Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Muchas senador. gracias. Que pase bien. Buena Gracias a jornada. ustedes. Actualizamos, amigos, hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos.